Piensa en esto, cada día es un nuevo lienzo en blanco frente a ti, esperando que lo llenes con los colores que solo tú puedes imaginar. Tal vez ayer fue gris, tal vez los errores dejaron cicatrices. Pero hoy es distinto. Hoy tienes la oportunidad de tomar las riendas, de escribir tu propia historia, de dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de ti. No importa cuántas veces hayas caído. Lo que realmente importa es la decisión de levantarte, porque cada paso cuenta. Cada acto de valentía crea una chispa capaz de iluminarlo todo. Cree en ti. Construye. Abraza lo que eres y lo que estás destinado a ser. El mundo necesita la mejor versión de ti, y todo comienza con el primer paso. La esencia de la felicidad es una búsqueda interna. Cuando era niña, solía correr descalza por el jardín de mi abuela. El sol acariciaba mi rostro, el viento jugaba con mi cabello, y en esos instantes sentía que lo tenía todo. Era suficiente. Pero, ¿cuándo dejamos de sentir que la felicidad estaba al alcance de nuestras manos? ¿Cuándo comenzamos a buscarla en lugares tan lejanos? La vida me enseñó que la felicidad no es un destino al que se llega, sino un estado que se construye con momentos sencillos de honestidad hacia uno mismo. Durante años escuché frases como, serás feliz cuando encuentres el amor, cuando tengas éxito, cuando cumplas tus sueños. Pero, ¿y si todo eso nunca llega? ¿Estamos condenados a sentirnos incompletos? Recuerdo una tarde, después de atender a una paciente, me senté en el parque. Un niño jugaba solo con un avión de papel. Me observó, y al notar que lo miraba, me regaló una sonrisa. Tan simple. Tan pura. En ese instante recordé, la felicidad no necesita escenarios grandiosos. Habita en los gestos más pequeños, en los momentos que solemos ignorar. ¿Por qué creemos que necesitamos más para sentirnos plenos? El problema es que nos enseñaron a buscar la felicidad afuera, en el ascenso, en el coche nuevo, en la pareja ideal. Pero no nos enseñaron a mirar dentro. A aceptar que está bien no estar siempre bien. A comprender que la tristeza también es parte del equilibrio. Con los años, comprendí que la felicidad se parece más a un río que a un lago, fluye, se adapta, sigue su curso, pero nunca se detiene. En esos días en los que la corriente es débil, me hago una pregunta fundamental. ¿Qué me hace feliz realmente? ¿Qué deseo desde lo más profundo de mi ser, sin influencias, sin comparaciones? La felicidad no es una emoción constante. Es un mosaico hecho de momentos, el aroma del café por la mañana, una conversación sincera, esa canción que te obliga a cerrar los ojos y respirar hondo. ¿Por qué nos exigimos ser felices todo el tiempo? Tal vez no se trata de perseguir la felicidad, sino de aprender a reconocerla cuando nos encuentra. Una vez, una paciente me preguntó, ¿cómo puedo saber si estoy en el camino correcto hacia mi felicidad? Me detuve un instante antes de responder, porque es una pregunta que todos, en algún momento, nos hacemos. Le dije, mira tu vida como quien observa un árbol. ¿Las raíces están firmes? ¿El tronco se mantiene fuerte? ¿Hay ramas creciendo, incluso si algunas están heridas? Si tu esencia se siente en paz, incluso en medio de las tormentas, entonces estás en el camino correcto. Esa conversación me hizo mirar mis propias raíces. Me di cuenta de cuánto tiempo había intentado ser todo para todos, y había olvidado ser suficiente para mí misma. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si lo que haces te llena de verdad? Si el camino que sigues es realmente tuyo, o de alguien más. La felicidad no siempre viene con risas estruendosas ni con aplausos. A veces llega en silencio, como una visita inesperada que simplemente te envuelve en calma. Está en ese momento en que sueltas el control y te permites simplemente ser. En ese abrazo que das sin esperar nada. En el perdón que otorgas, no por el otro, sino porque sabes que te libera a ti. Y sí, hay días en los que la tristeza tocará tu puerta. Déjala entrar. Porque ser feliz no significa no sentir dolor.
significa saber que ese dolor también te enseña. Cada herida te forma, te moldea y te acerca, cada vez más, a ti mismo. ¿Cómo podríamos apreciar la luz si nunca hubiéramos conocido la sombra? Es en esa dualidad donde la felicidad se convierte en un acto de valentía. Valentía para sentir, para equivocarte, para comenzar de nuevo. No se trata de tenerlo todo, sino de abrazar, con gratitud, lo que ya habita en ti. Y cuando te mires al espejo, no te preguntes si estás donde alguna vez soñaste estar. Pregúntate si, hoy, en este instante, puedes encontrar algo, aunque sea pequeño, que te haga sonreír. Aún recuerdo aquella tarde de verano. Mi abuela, sentada en su viejo sillón, me dijo: las personas son puentes, hija, no islas. Cruza los que te lleven a buen puerto, y cuida que los tuyos no se derrumben. En aquel momento no comprendí la profundidad de sus palabras. Pero con los años, descubrí que son esas conexiones, esos puentes invisibles, los que sostienen nuestras vidas en medio de la tormenta. A veces me pregunto, ¿qué sería de nosotros sin los otros? Sin esas conversaciones que parecen insignificantes, pero que te salvan. Sin esos abrazos que, aunque silenciosos, gritan que no estás solo. ¿Cuántas veces una palabra amable nos devolvió la esperanza? ¿Cuántas veces encontramos refugio en el corazón de alguien más? Las relaciones no siempre son fáciles. A veces se sienten como naufragios, palabras como olas, emociones que golpean. Pero también pueden ser faros en nuestras noches oscuras. Recuerdo una amiga que llegó justo cuando todo era confuso. No me dio soluciones. Solo estuvo escuchando, sosteniendo el peso de mi tristeza sin juzgar. Y comprendí lo valioso que es alguien que simplemente está. Las conexiones profundas son aquellas que nos invitan a mirar hacia adentro, a crecer. Pero, ¿cómo construir algo así en un mundo tan veloz, tan superficial? La respuesta está, creo, en la vulnerabilidad. Nos enseñaron a ser fuertes, invencibles. Pero la verdadera conexión ocurre cuando te atreves a mostrarte tal como eres. Con tus miedos, tus sueños, tus cicatrices. Una vez un paciente me confesó: tengo miedo de abrirme. ¿Y si me rechazan? Le respondí con otra pregunta. ¿Y si te pierdes la oportunidad de que alguien te ame por lo que realmente eres? Abrirse duele. Pero también sana. Como una semilla que debe romperse para poder crecer. Así somos nosotros. Necesitamos romper nuestras máscaras, para florecer. No todas mis relaciones han sido perfectas. Algunas han exigido esfuerzo, trabajo, lágrimas. Pero, ¿acaso no vale la pena luchar por lo que es verdaderamente valioso? También he aprendido que no todos los vínculos están hechos para durar. A veces, soltar también es amar. Dejar ir no es fracasar. Es proteger tu paz. Porque las relaciones significativas no se miden por el tiempo, sino por la calidad del espacio compartido. ¿Qué dejas en los demás cuando te vas? ¿Qué se llevan de ti? Pienso en todas esas personas que la vida me ha regalado. Cada una dejó una enseñanza, una herida, una risa, una parte de sí. Y cuando miro hacia atrás, veo que esas conexiones han sido los cimientos de mi historia. Las raíces que me han mantenido firme. Hoy te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a alguien por estar en tu vida? ¿Cuándo les dijiste lo importantes que son? No esperes el momento perfecto. A veces, nunca llega. El amor, la gratitud y las palabras que sanan no tienen fecha en el calendario. Son ahora. Cuando era niña, no entendía lo que significaba cruzar puentes. Hoy, como adulta, sé que esos puentes nos llevan a los lugares más hermosos. Pero también sé que hay que cuidarlos. Reparar las grietas antes de que se caigan. Y sobre todo, cruzarlos con valentía, hacia lo que realmente somos. Así como el río de la felicidad fluye en los pequeños momentos.
Las relaciones son los afluentes que lo alimentan. A veces seremos el agua que da vida. Otras, el cauce que la sostiene. En ambas, hay belleza. En ambas, hay amor. ¿Qué es, en realidad, un aliado? ¿Y qué es un adversario? ¿Son opuestos? ¿O quizás, dos reflejos del mismo espejo que proyecta nuestras inseguridades? A veces, el ego es una máscara que nos ponemos para protegernos. Otras, es el muro que construimos para no dejar que nadie se acerque. Recuerdo una conversación con un paciente que me marcó profundamente. Estaba sentado frente a mí, con la espalda erguida, los brazos cruzados, las palabras cargadas de orgullo. No necesito a nadie, me dijo, como si esa frase fuera un escudo invencible. Pero detrás de ese tono firme, se sentía la soledad. Le pregunté: ¿qué te hace pensar que necesitar a alguien te hace débil? Su silencio fue más profundo que cualquier respuesta. Y en ese vacío, los dos sabíamos que algo comenzaba a revelarse. ¿Cuántas veces el ego nos ha hecho cerrar puertas que podrían haber cambiado nuestra vida? Yo misma he sentido cómo puede apoderarse de mis decisiones. He tenido momentos en los que no supe pedir ayuda. En los que me esforcé por demostrar algo, sin saber para quién. ¿A quién intentaba impresionar? ¿Para quién intentaba ser suficiente? Las respuestas, cuando por fin llegaron, no fueron fáciles de aceptar. Muchas veces, el ego no habla de nuestra fortaleza, sino de nuestros miedos más profundos. Pero con el tiempo entendí que el ego no es del todo enemigo. En los días en que mi autoestima estaba por el suelo, fue el ego quien me susurró: levántate. No te rindas. Fue el ego quien me empujó a tomar riesgos. Quien me impulsó a moverme, incluso con miedo. Comprendí que el problema no es tener ego. El verdadero problema es dejar que él conduzca toda nuestra vida. Entonces, ¿cómo equilibrarlo? ¿Cómo saber cuándo nos está ayudando y cuándo nos está saboteando? Creo que la clave está en la conciencia. El ego funciona como una alarma. Nos muestra dónde están nuestras heridas. Si sentimos celos, tal vez dudamos de nuestro valor. Si buscamos aprobación afuera, tal vez es porque aún no aprendimos a dárnosla por dentro. Entonces, en lugar de silenciarlo, ¿por qué no escucharlo con curiosidad? Un día, caminando por el parque, vi a un niño que caía mientras aprendía a andar en bicicleta. Su madre corrió a ayudarlo, pero él, entre lágrimas, gritó: «Yo puedo solo». Sonreí. Me vi reflejada en él. ¿Cuántas veces hemos rechazado ayuda por miedo a parecer débiles? ¿Y no es acaso la verdadera fortaleza saber cuándo necesitamos a alguien? El ego, si lo dejamos, puede convertirse en un puente hacia nuestro bienestar. Nos enseña a defendernos, a poner límites, a reconocer lo que merecemos. Pero si lo dejamos sin control, se convierte en una prisión. Una que nos mantiene atrapados en la comparación, la competencia, el miedo. Entonces, ¿cómo hacemos del ego un aliado y no un enemigo? Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es practicar la humildad. No la que se confunde con sentirse menos, sino la que nace del reconocimiento de que no somos ni más ni menos que nadie. Que cada persona en nuestro camino, incluso las que nos incomodan, traen un aprendizaje. Al final, el ego no es más que un reflejo de nuestras propias inseguridades. Y cuando nos reconciliamos con esas partes de nosotros mismos, su poder destructivo comienza a desvanecerse. Hoy pienso en el ego como un compañero de viaje. A veces nos impulsa. Otras, nos invita a detenernos y reflexionar. Pero nunca, nunca debemos dejarle el control del volante. Porque nuestra esencia, eso que somos más allá de las máscaras, es mucho más grande que cualquier rol que el ego quiera imponer. Educación emocional, una asignatura pendiente. Tenía 8 años. Lloraba en medio de la clase porque había olvidado mi cuaderno. La maestra me miró con paciencia, pero también con cierta incomodidad.
No pasa nada, me dijo. Mientras el aula entera me observaba en silencio. Yo solo quería desaparecer. Y aunque sus palabras intentaban calmarme, nadie en ese momento supo cómo nombrar lo que realmente pasaba dentro de mí. ¿Lloraba por el cuaderno, o por algo más? Hoy entiendo que lo que necesitaba no era consuelo. Era comprensión emocional. Era alguien que me enseñara a entender lo que estaba sintiendo. ¿Por qué nunca nos enseñaron eso? Crecimos aprendiendo matemáticas, historia, ortografía. Pero nadie nos explicó cómo manejar la tristeza, la frustración, el miedo. ¿Qué pasa cuando crecemos sin saber nombrar lo que nos duele? Nos convertimos en adultos que se sienten rotos, sin saber por qué. Y en esa confusión, buscamos respuestas afuera, cuando siempre estuvieron adentro, esperando ser escuchadas. Recuerdo a un adolescente en terapia. Me dijo: a veces siento que algo está mal conmigo, pero no sé qué es. Sus palabras me atravesaron. Porque yo también he sentido esa opresión en el pecho. Ese nudo en la garganta que no sabe cómo llamarse. Le respondí con otra pregunta. ¿Y si no hay nada mal en ti? ¿Y si lo que sientes es simplemente una parte de ti, que aún no has aprendido a comprender? Su mirada se llenó de lágrimas. Pero también, de esperanza. Creo que la educación emocional no solo es necesaria. Es urgente. ¿Cuántas discusiones podríamos evitar si supiéramos expresar lo que sentimos? ¿Cuántas relaciones serían más sanas si aprendiéramos a escuchar sin juzgar? Y no hablo solo de enseñar a los niños. También los adultos necesitamos reaprender. Porque cargamos patrones y heridas que no son nuestras. Pero que repetimos, porque no sabemos cómo romperlos. Un día vi a un padre gritarle a su hijo pequeño porque no dejaba de llorar. El niño, asustado, guardó silencio. Pero sus ojos, lo dijeron todo. Me pregunté: ¿qué aprenderá ese niño sobre sus emociones? ¿Qué debe esconderlas? ¿Qué su tristeza no vale? ¿Y ese padre, habrá recibido alguna vez herramientas para manejar su propio enojo? Tal vez no. Tal vez solo repite lo que le enseñaron. No lo juzgo. Yo también he tenido momentos en los que mis emociones me superaron. Pero, ¿cómo podemos transformar el mundo, si no empezamos por transformarnos a nosotros mismos? Educar emocionalmente no significa eliminar el dolor. Significa aprender a sentirlo. A escucharlo. A abrazarlo. En terapia, les pido a mis pacientes que imaginen sus emociones como olas. Algunas suaves. Otras grandes y aterradoras. Pero todas pasan. Se sienten. Y luego, se van. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra las olas, aprendiéramos a surfearlas? Si dejáramos de resistir lo que sentimos. Y aceptáramos que ser frágiles a veces no nos hace menos fuertes, sino más humanos. La educación emocional no se trata solo de identificar emociones, sino de conectar con ellas. De aprender a escucharnos con honestidad. Y de comprender que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. No estamos hechos para enfrentarlo todo solos. Y nuestras emociones no son enemigas. Son guías. Nos muestran el camino hacia nuestras heridas. Hacia aquello que aún necesita ser sanado. Cuando pienso en el futuro, imagino un mundo distinto. Uno donde los niños aprendan a hablar de lo que sienten sin miedo. Donde un adolescente pueda decir: hoy me siento ansioso. Y sepa que eso no lo define, que es solo una parte de su experiencia humana. Un mundo donde los adultos podamos abrazar nuestra vulnerabilidad. Sin vergüenza. Porque entendemos que esa es precisamente nuestra mayor fortaleza. Ser auténticos. Era un día cualquiera, uno más. Pero algo dentro de mí se sentía incómodo. Nada extraño en el exterior, una mesa llena de papeles. Una lámpara encendida.
El murmullo lejano de voces vecinas. Y sin embargo, no podía respirar con libertad. Entonces lo comprendí. El entorno no era solo físico. Era también el peso invisible de las decisiones que había permitido en mi vida. Esas decisiones que, sin darme cuenta, habían construido los muros donde habitaba. El entorno moldea. Moldea sin ruido. Como el agua moldea una piedra. A veces es un río calmo, otras un mar tempestuoso. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos: ¿este espacio en el que vivo me está llevando a la vida que deseo? Recuerdo una sesión con una mujer que, entre lágrimas, me dijo: siento que no encajo en mi propia vida. Sus palabras resonaron dentro de mí. Le pregunté: ¿quién construyó ese espacio, tú o las expectativas de los demás? No respondió. Y es que, a veces, las preguntas no necesitan respuestas inmediatas. Solo necesitan quedarse flotando en el aire, hasta que estemos listos para mirarlas de frente. Yo también he habitado entornos que no me hacían bien. Personas, rutinas, lugares aparentemente inofensivos, pero que lentamente apagaban partes de mí. Me tomó tiempo entenderlo. Que tenía el poder de elegir. Que no estaba condenada a permanecer donde mi alma no florecía. ¿Cómo sabemos cuándo es momento de cambiar? El primer paso es escuchar. Escuchar el ruido que nos rodea. Pero también el susurro interno que hemos aprendido a ignorar. ¿Qué sientes cuando entras a ese lugar? ¿Qué te dice tu cuerpo al estar con ciertas personas? El entorno no solo son paredes. También son las energías que dejamos entrar. Y sí, a veces duele soltar. Pero aferrarnos a lo que nos duele, duele mucho más. Pienso en una amiga que vivió años en un ambiente tóxico. Decía: es lo que me tocó. No puedo cambiarlo. Pero un día algo cambió. Comenzó con gestos pequeños. Mover un mueble, pintar una pared. Alejarse de una relación que la hacía sentir menos. Y poco a poco, su entorno cambió. Pero más que el espacio. Ella cambió. Porque transformar lo externo también transforma lo interno. Entonces, ¿qué decisiones estamos postergando? ¿Cuántas veces aceptamos un trabajo, una amistad, una rutina? ¿Solo porque parece más fácil que cuestionarla? ¿Pero de verdad es más fácil vivir en un entorno que nos apaga? Cambiar no siempre significa mudarse o comenzar de cero. A veces basta con poner límites. Con rodearse de personas que nutren, no que desgastan. Con permitirnos crear un lugar que nos haga sentir vivos. Hace poco alguien me dijo: tengo miedo de cambiar porque no sé qué pasará después. Y lo entendí. Porque yo también he tenido ese miedo. Le respondí: ¿y si lo que viene después es mejor de lo que puedes imaginar? Nuestras decisiones no son solo para hoy. Son semillas. Y cada semilla es una promesa. Un jardín que florecerá con el tiempo. Nuestra responsabilidad es crear un entorno que refleje quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser. Hubo un tiempo en mi vida en el que decir no era casi imposible. Decía que sí a compromisos que no deseaba. A expectativas que no me pertenecían. A situaciones que mi cuerpo y mi mente me pedían evitar a gritos. ¿La razón? El miedo. Miedo a decepcionar. Miedo al rechazo. Miedo a no ser suficiente. Pero, ¿y si el problema no era lo que los demás esperaban de mí, sino lo que yo creía que debía ser para ellos? Una noche me ofrecí a ayudar a un colega. Aun cuando él nunca lo pidió. Lo hice por inercia. Por ese impulso de querer agradar. Al volver a casa, agotada, comprendí el precio que había pagado. Tiempo conmigo misma. ¿Con quiénes amo? Con mi paz. Me miré al espejo y me pregunté: ¿por qué me cuesta tanto ponerme en primer lugar? Decir no no es egoísmo.
Es necesidad. Es un acto de dignidad y amor propio. Y también, curiosamente, un acto de amor hacia los demás. Porque un sí forzado se convierte, tarde o temprano, en resentimiento. ¿Cómo podemos dar lo mejor si nos abandonamos a nosotros mismos por complacer a otros? En terapia, suelo comparar los límites con puertas. Las puertas permiten entrar, pero también pueden cerrarse. Y no por ello dejan de ser funcionales. Los límites, al igual que las puertas, no son rígidos. Se adaptan a nuestras necesidades, a nuestras emociones, a nuestras etapas. Pero ¿cómo aprendemos a establecer límites si nadie nos enseñó que teníamos derecho a hacerlo? Recuerdo una paciente que me confesó sentir culpa cada vez que decía no. Le pregunté, ¿qué crees que dice ese no sobre ti? Después de un largo silencio, respondió, que soy mala persona. Respiré profundo. Y le dije, un no no te define. Lo que te define es la intención detrás de él. Si ese no nace del cuidado hacia ti misma, entonces es el acto más puro de honestidad y empatía. Yo también he sentido esa culpa. He tenido que aprender, a veces a través de lágrimas, que poner límites no es rechazar a los demás, es respetarme a mí misma. Y en ese respeto también hay un regalo para los otros, la claridad. Porque cuando decimos no con empatía, liberamos a quienes nos rodean de expectativas falsas. Les mostramos cómo amarnos de una manera más auténtica. Pero, ¿cómo decir no sin sentir que estamos fallando? Creo que la clave está en el cómo. Uno no tiene que ser brusco ni frío. Puede ser suave, lleno de gratitud, pero firme. Es distinto decir, no puedo ayudarte con esto ahora, pero agradezco que hayas pensado en mí, que alejarse sin explicación. La empatía no se pierde cuando ponemos límites. Se fortalece. Recuerdo una conversación con una amiga que me pidió un favor que sabía que no podía cumplir. Mi instinto fue decir que sí, como siempre. Pero algo dentro de mí me detuvo. En lugar de aceptar, le expliqué con sinceridad por qué no podía hacerlo. Para mi sorpresa, no solo lo entendió, sino que agradeció mi honestidad. Esa experiencia me enseñó algo invaluable: las relaciones verdaderas no se rompen por un no. Se fortalecen con la verdad. Nos han enseñado a asociar los límites con el rechazo. Pero en realidad, los límites son puertas hacia relaciones más sanas. Nos permiten estar presentes cuando realmente queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Nos ayudan a cuidar de nuestra energía, para no perdernos en el camino. ¿Cómo podemos amar a los demás si no sabemos amarnos a nosotros mismos primero? Hoy te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida necesitas empezar a decir no? No por miedo. No por enojo. Sino por respeto a ti mismo. Tal vez es en el trabajo. Tal vez es con amigos. Tal vez es contigo mismo, con esa voz interna que siempre te exige más de lo que puedes dar. Y cuando lo hagas, recuerda, cada no consciente es un sí a algo más importante. Tu paz. Tu equilibrio. Tu bienestar. Fue una mañana cualquiera cuando, al despertar, lo primero que hice fue tomar el teléfono. No para llamar a alguien. No para leer un libro que me inspirara. Lo hice para deslizar el dedo por la pantalla, perdiéndome en un mar de imágenes, historias y publicaciones que de alguna manera me hicieron sentir más lejos de todos. ¿Por qué algo diseñado para conectar a las personas puede hacernos sentir tan solos? Recuerdo una conversación con un amigo que, entre risas y una taza de café, me confesó: a veces miro lo que publican los demás y siento que mi vida no es suficiente. Me quedé en silencio porque yo también lo había sentido. Esa comparación silenciosa. Esa punzada en el pecho al ver fotos perfectas de viajes, sonrisas y momentos que, aunque efímeros, parecen gritar que no estás viviendo lo suficiente. ¿Qué nos está haciendo esto? ¿Nos estamos conectando realmente o solo estamos jugando a parecer más cercanos? A veces pienso que las redes sociales son como una ventana,
Nos permiten mirar hacia afuera, pero también pueden aislarnos dentro de nuestras propias cuatro paredes. He visto cómo pueden unir a personas separadas por océanos, pero también he sentido cómo pueden levantar muros entre quienes están en la misma habitación. ¿Cuántas veces hemos estado con alguien y, en lugar de mirarlo a los ojos, hemos mirado una pantalla? Me detengo a reflexionar sobre las relaciones humanas y cómo estas plataformas han cambiado la forma en que nos mostramos al mundo. ¿Cuánto de lo que compartimos es real? ¿Cuánto es solo una versión editada de lo que queremos que otros vean? He visto a personas esforzarse por capturar el momento perfecto, olvidando vivirlo realmente. Pero es la culpa de las redes, o de nosotros, que hemos olvidado cómo estar presentes. Recuerdo a una paciente que llegó a mí porque sentía que estaba perdiendo el control de su vida. Me dijo, paso horas viendo lo que otros hacen, pero al final del día me siento vacía. Le pregunté, ¿qué estás buscando en esas horas frente a la pantalla? Su respuesta fue honesta y desgarradora, tal vez algo que me haga sentir que pertenezco. Sus palabras resonaron en mí. Porque creo que, en el fondo, todos buscamos eso, pertenecer. Sentirnos vistos. Amados. El problema no es la tecnología en sí, sino cómo la usamos. Las redes pueden ser un puente o un abismo, dependiendo de la intención detrás de cada clic. ¿Qué buscamos cuando abrimos una aplicación? Conectar o distraernos de nosotros mismos. Expresarnos o validar nuestro valor a través de los me gusta. Yo también he caído en esa trampa. He sentido la necesidad de compartir algo solo para obtener reconocimiento. Pero también he aprendido que el valor de mi vida no puede medirse en corazones digitales. Que la verdadera conexión no se encuentra en una pantalla, sino en la profundidad de una conversación sincera. En el abrazo que no necesita ser fotografiado. En los momentos que guardamos en el alma, y no en una galería de imágenes. Entonces, ¿cómo encontramos equilibrio en un mundo que parece girar cada vez más rápido alrededor de lo virtual? Creo que la clave está en usar las redes como una herramienta, y no como un refugio. En preguntarnos, ¿esto me acerca a los demás, o me aleja de mí mismo? Porque no se trata de demonizar las redes. Se trata de usarlas con conciencia. Un día decidí desconectarme durante unas horas. No fue fácil. Me descubrí buscando el teléfono por hábito, por necesidad. Como si el silencio fuera demasiado abrumador. Pero en ese tiempo hablé con alguien que hacía tiempo no veía. Miré el cielo. Sentí el viento en el rostro. Escuché mis propios pensamientos, sin ruido de fondo. Y me di cuenta de algo, la conexión más importante, es la que tenemos con nosotros mismos. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué lugar ocupan las redes sociales en tu vida? ¿Son una extensión de tus relaciones, o un sustituto de ellas? Porque la forma en que respondas puede mostrarte si estás usando esa ventana para mirar el mundo, o para esconderte de él. Tal vez el autocuidado no sea un lujo. Tal vez sea un acto silencioso de amor propio. Un paseo al aire libre. Cerrar los ojos por unos minutos. Preparar una comida sencilla que te haga sentir cuidado. He comprendido que cuidarnos no es egoísmo, es resistencia. En un mundo que nos empuja a estar siempre ocupados, siempre produciendo. Detenernos a escuchar nuestras necesidades es un acto radical. Es una forma de decir: no me he olvidado de mí. Hoy quiero invitarte a que busques, en medio del ruido, ese instante pequeño que te pertenezca. Un estiramiento al despertar. Apagar el teléfono antes de dormir. Respirar. Caminar. Estar contigo. Porque esas pequeñas decisiones, repetidas con amor, son las que te devuelven la vida. Hubo un tiempo en mi vida en el que pensaba tener todas las respuestas. Sabía lo que quería, o al menos eso creía. Hasta que alguien, sin intención de hacerlo, me hizo una pregunta que desarmó todo dentro de mí. ¿Quién eres realmente? No supe qué decir.
Y en ese silencio incómodo, comenzó el viaje más importante de todos. El viaje hacia adentro. El autoconocimiento no es inmediato. No es cómodo. Pero es necesario. Porque ¿cómo puedes tomar decisiones auténticas? Si no sabes qué necesitas, qué valoras, qué amas de verdad. Descubrí, con dolor y con ternura, que muchas de mis decisiones no eran realmente mías. Que había vivido para complacer, para encajar. Y me pregunté, ¿cuánto de mi vida he vivido para los demás? Fue duro, pero fue un despertar. Porque conocerte a ti mismo no es solo saber lo que te gusta. Es mirar también lo que duele. Lo que has escondido, lo que aún no has aprendido a abrazar. Y en ese espejo, donde ves lo roto y lo bello, es donde comienza la libertad. A veces guardamos recuerdos como piedras en los bolsillos. Pesan. Pero seguimos cargándolos. Nos han dicho que perdonar es para el otro. Que es rendirse. Pero no. Perdonar es liberarse. Una vez, alguien muy sabio me dijo: perdonar no es olvidar, es dejar de permitir que el dolor te gobierne. Y con los años, he entendido que esas palabras tienen poder. El perdón no significa que el dolor no existió. Significa que ya no lo llevas atado al alma. No es reconciliarte con quien te hirió. Es reconciliarte contigo mismo. Y tal vez lo más difícil no sea perdonar a otros, sino perdonarte a ti. Por los errores cometidos. Por lo que no fuiste. Por lo que no dijiste. Pero, ¿no mereces tú también esa compasión que tanto das a los demás? Siempre me ha fascinado la mente. Esa red infinita que recuerda, que siente, que imagina. El cerebro no es una máquina que hay que arreglar. Es un paisaje que debemos explorar. ¿Y sabes qué descubrí? Que no somos nuestros pensamientos. Que no somos nuestras emociones. Que podemos cambiar. Porque el cerebro tiene esa capacidad mágica, la neuroplasticidad. Cada pensamiento de gratitud, cada emoción sanada, crea nuevos caminos. Podemos reprogramarnos. Podemos vivir diferente. Podemos ser distintos a lo que fuimos. Y eso es esperanza. Recuerdo el día en que logré algo que creía que me daría plenitud. Había aplausos, reconocimiento, logro. Pero esa noche, el silencio me mostró un vacío. ¿Por qué esto que debería llenarme no lo hace? Porque el éxito que nos venden no siempre es el que necesitamos. Nos dijeron que es dinero, títulos, estatus. Pero, ¿de qué sirve llegar a la cima si pierdes tu alma en el camino? Hoy, para mí, el éxito es la paz. Es poder dormir en calma. Es tener tiempo para abrazar. Para mirar a los ojos. Para estar presente. El verdadero éxito es una vida que te haga sentido. Aunque sea imperfecta. Aunque no sea visible para todos. Una tarde vi a mi sobrina jugar. Y comprendí que los niños aún recuerdan lo que nosotros hemos olvidado. La felicidad simple. ¿Qué les estamos enseñando a las nuevas generaciones? ¿Que la felicidad es tenerlo todo? ¿O qué está en saber disfrutar de lo poco? Con los años, entendí que el verdadero legado no es lo que acumulamos, sino lo que sembramos. Una palabra amable. Una escucha sincera. Una risa compartida. Y que enseñar a otros a vivir con autenticidad. A no tener miedo de sentir. A buscar su propia definición de plenitud. Es uno de los actos más hermosos que podemos hacer por este mundo. La vida es un mosaico. Hecho de momentos. De pasos a veces firmes, a veces temblorosos. Pero cada paso cuenta. Y hoy quiero decirte. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser tú. Abre tu corazón al viaje. Permítete sentir, detenerte, comenzar de nuevo. Porque la felicidad no está al final del camino.
Está en cada paso dado con intención. Este no es el final. Este es tu nuevo comienzo.